que mucha más gente de la que creemos ha vivido cosas parecidas a las que tú viviste. Sí, bueno, de hecho las estadísticas hablan de entre los 0 y los 5 años. Me revuelve la tripa. Casi nunca lo cuentas inmediatamente porque de pequeño no eres consciente. Mira, yo creo que lo más importante con lo que me quedo, por si le sirve a alguien, es que este camino no se puede hacer solo. Hay que hacerlo con ayuda profesional. ¿Eso por qué es? ¿Porque a las familias les da vergüenza o les da un agobio tremendo que la gente vea que ellos no se han dado cuenta? Y esto no tiene que ver, o sea, el abuso sexual infantil no tiene que ver con tu situación económica. Y perdonar a esa niña, porque lo que nos sucede es que nos disociamos y pensamos que, bueno, pues que eso fue una película que pasó y que no tiene nada que ver. Esto es referencia al tema de tus parejas. ¿Tú cómo crees que te ha afectado a ti esto en tu manera de relacionarte con tus parejas sentimentales? Mucho. Siempre he tenido parejas complicadas. ¿Tú crees que también para ti, Quique, ha sido quizás un regalo que te ha dado la vida para darte cuenta de muchas cosas o no? Quique no ha sido un regalo, Quique ha sido mi salvador. Tu salvación. O sea, Hoy me hace demasiada ilusión la invitada que tenemos. Lo voy a contar. Yo a Fabiola la conozco desde hace mucho tiempo y yo estoy en la fundación, lo que de verdad importa, gracias a ti. Y es muy fuerte las vueltas lo que da me la da vida. pena es que no estuvieras en la nuestra, porque no podíamos, claro, en ese momento. Hice una entrevista para entrar con vosotras en la Sí. fundación vuestra y finalmente pues no encajaron las piezas, pero tú me recomendaste para entrar aquí y ya han pasado 11 años. 11 años. 11 años. Así que bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Acabas de estar en el Congreso de La Coruña, donde por primera vez has expuesto, has hablado a corazón abierto, pues de tu historia, que yo creo que es una historia que prácticamente nadie conocía. Entiendo que solo tu círculo cercano. Y Bueno, y ni eso, porque no he hablado de ello en muchos años, hasta que me he visto preparada para trabajarlo y contarlo. y de hecho, acabas de sacar tu libro. Sí. Que se llama justo así, que el silencio no es una opción. Entonces has decidido que efectivamente hay que hablar. Sí. Y me consta y no tengo duda que de ahora en adelante con tu libro, con otras entrevistas que des y con otras charlas que des, vas a ayudar a mucha gente. Creo que ya Sí. simplemente con La Coruña te has dado cuenta y has percibido que mucha más gente de la que creemos ha vivido cosas parecidas a las que tú viviste. Sí. Bueno, de hecho las estadísticas hablan de 2 de cada 5 niños, indistintamente del sexo, sufren abuso entre los 0 y los 5 años. Se me revuelve la Es tripa. horrible. O sea, es que cuando me dijiste esa cifra, 2 de cada 5. 2 de cada 5. Es una burrada. Bueno, Eso es lo que se sabe. Imagínate todos los casos que quedan en silencio, porque normalmente, como sucede en el entorno familiar, pues si ha sido el padre, el hermano, porque casi siempre es del hombre hacia la niña, pues no se dice, se queda ahí en la casa, familia, o que la niña tampoco es capaz a lo mejor nunca de contarlo, ¿no? Claro, pero aunque lo contara, como es familia, normalmente no se hace nada. O sea, no pasa a una denuncia, simplemente se tapa, se calla y ya está. Y ese es el problema, de ahí el título, ¿no? Cuando el silencio no es una opción, porque llega un momento en el que te ahogas con tanto silencio. De hecho, esto fue lo que te pasa a ti, que ahora quiero que nos cuentes un poco así. Obviamente me encantaría tener muchísimo más rato, ¿no? Pero que nos cuentes un poco pues desde el principio lo que ocurrió, pero no quiero dejar de hablar de una cosa que comentamos de hecho en el viaje, que era
justo esto que estamos comentando. Yo tengo niños pequeños y estuvimos hablando que cómo hacer que ellos te cuenten las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de esta conversación que tuvimos? Sí. Que me pareció súper interesante y luego yo me quedé dándole vueltas. Si a un hijo tuyo le sucede algo así, y sobre todo si es alguien de la familia, es muy complicado, porque además a esa persona también entiendo que quieren a esa persona o la tienen un cariño, ¿no? Entonces, claro, es como, es tan difícil encajar esas dos patas. Y yo que soy muy loca con mis niños y todas las noches, sabes que siempre que necesites me puedes contar las cosas. Y ahora desde que me lo dijiste tú esto, cuéntame lo que me dijiste. Pues mira, normalmente les decimos, si alguien te hace algo, lo mato. Error. Porque si esa persona es del círculo de confianza o de afecto de ese niño, pues él o ella no quiere que nadie lo mate. Entonces, bueno, pues hay que abordarlo de otra manera, ¿no? Y decirle que eso, lo que tú haces, estoy aquí para ayudarte. Si alguien te hace algo, me lo puedes contar y juntos vemos lo que podemos hacer, porque de esa manera, si ese niño o niño dentro de su infancia quiere proteger, porque no entiende que lo que le está pasando es algo malo, entiende que no es algo habitual, pero se interpreta siempre como parte del afecto. O sea, es un mecanismo súper complejo, mental, emocional, pero es así. Entonces, bueno, pues si la haces partícipe a la persona sobre lo que haría en relación a esa otra persona que es la que está agrediendo, pues se va a sentir más en confianza de poder contarlo. Otra es, nadie puede tocar tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es tuyo. Entonces, si alguien te lo toca, eso es malo. Pues, y el afecto, ¿dónde lo dejamos? Un abrazo, una caricia, un cariño, el cariño sano. Entonces, bueno, pues si vetamos ese contacto físico, pero el niño o niña que los recibe con agrado, ya le estamos lanzando un mensaje erróneo. Entonces, ¿qué genera? Culpa. Porque, claro, si mi madre me ha dicho que es malo y yo lo he permitido, es mi culpa. Entonces, bueno, pues hay que manejarlo de otra manera. Y es, pues si alguien te toca y no te sientes cómodo, sientes que no es en los sitios habituales, pues tienes que hacer sentir que no estás a gusto con eso, ¿no? Y me lo puedes compartir, en vez de decirle no se hace o está mal. Ya lo estás juzgando antes de que suceda. Entonces, y ya va a sentir como que te está desobedeciendo incluso a ti, ¿no? Y luego, inmediatamente que te pase, me lo tienes que contar. Bueno, pues casi nunca lo cuentas inmediatamente, porque de pequeño no eres consciente. Cuando empiezas a ser consciente, ya tienes la culpa, porque te han dicho que inmediatamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que cambiar el discurso también por cuando estés preparado y sientas que estás agobiado o agobiada, pues yo estoy aquí, me lo puedes contar y lo resolveremos juntos. Entonces así como que te haces más cómplice que juez. Totalmente. ¿No? Que es lo que siempre a los niños nos da miedo. Esta reflexión me encantó, me pareció muy interesante y que sepas que la tengo aquí desde que lo hablamos, porque yo creo que también es un miedo tremendo, ¿no? Que tenemos todas las madres. Bueno, empieza a contarnos lo que te salga, lo que te nazca, lo que cuentas en el libro, lo que recuerdas, ¿no? de aquella historia y lo que has aprendido o con lo que te quedas de todo ello. Mira, yo creo que lo más importante con lo que me quedo, por si le sirve a alguien, es que este camino no se puede hacer solo. Hay que hacerlo con ayuda profesional. Buscar quien te guíe, quien te explique los mecanismos para que dejes de juzgarte, para que sientas que, bueno, pues que no estás solo, que nunca es tarde, que es importante liberarte de la vergüenza, porque es que sientes vergüenza. O sea, hablar de algo que te ha pasado, aun siendo pequeño, con 5 años, te llena de vergüenza.
porque tú te juzgas desde tu madurez, ¿no? Entonces, tú piensas que esa niña tenía que haber hecho las cosas de otra manera, tenía que haberlo, pues lo que estábamos comentando antes, tenía que haberlo contado antes. Entonces, creo que es importantísimo aceptar que necesitas ayuda y entender que es un camino complejo, en el que a lo mejor no vas a encontrar todo el apoyo que quieres en tu familia, pero sobre todo si está en el entorno de la familia. Y aunque no esté en el entorno de la familia no le gusta enfrentarse a una situación como esta, ¿no? Y que los demás lo sepan, el círculo de amistades. Sigue siendo un tema tabú. Entonces, bueno, pues cuesta. ¿Eso porque es porque a las familias les da vergüenza o les da un agobio tremendo que la gente vea que ellos no se han dado cuenta? ¿O por qué es eso? Bueno, creo que se mezclan un montón de cosas, ¿no? La vergüenza de no enfrentar la situación, ¿no? De no actuar en consecuencia con la víctima y protegerla. Pero también creo que hay muchos componentes culturales, religiosos, sociales, y esto no tiene que ver, o sea, el abuso sexual infantil no tiene que ver con tu situación económica. No podemos pensar que eso solo pasa en los estratos donde hay pobreza, incultura, porque no es verdad. Para nada. En todas, en todas los estratos sociales y culturales. Ahora, es verdad que el sexo siempre ha sido tabú. Y cuanto más influenciado estés por la religión, pues todavía más, porque es algo oscuro, es algo feo, es algo que esté del mal. Entonces, mejor no decirlo. Y lo siguiente es perdonarte. O sea, para recapitular, buscar ayuda profesional, que creo que es fundamental para iniciar el camino, perdonarte, entender que tú no tienes responsabilidad en absoluto y perdonar a esa niña, porque lo que nos sucede es que nos disociamos y pensamos que, bueno, pues que eso fue una película que pasó y que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, impacta en tu vida, en tus decisiones, en tu carácter, en tu manera de relacionarte con otras personas, incluso en tus relaciones amorosas, también te afecta. Y luego, pues, convertirte en tu lugar seguro, que eso es algo que yo en la conferencia intenté siempre transmitirle a los chicos y a las chicas que estaban allí, que no tenemos que buscar afuera. O sea, estamos acostumbrados siempre a fuera está mejor todo, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad. Dentro está mejor todo, incluso cuando hay tormentas, porque cuando eres joven, adolescente y tienes todo revuelto, entiendes que tu mejor amiga es la que te va a dar el mejor consejo, pero no. Tú tienes que confiar en tu criterio, en tu intuición, vivir consciente y cuando te sientes mal, buscar ayuda. Creo que con esos 3 pilares es una buena fórmula para iniciar un camino de sanación, ¿no? Cuando tienes una herida como esta. ¿Tú a qué edad alzaste la voz y pediste ayuda? Hace poco, Mary. Hace poco. Hace poco. Es que ojalá nos diesen más herramientas, no sé cómo ni dónde, no sé si en el colegio, no sé si para esto que estás diciendo, ¿sabes? Mira, es que ahora mismo, en esta etapa social que estamos viviendo, es muy complicado, porque las redes sociales influyen mucho y los chicos consumen mucha pornografía o situaciones de relacionarse con sus iguales que no son sanos. Pero te hablo desde una canción que habla de, yo qué sé, de una manera de relacionarse que es incluso violenta, hasta lo que consumen, ¿no? Visualmente hablando.
Entonces es muy complicado porque ellos están normalizando eso. Nosotros, por lo menos yo en mi generación, no tenía la facilidad de poder ver todo ese mundo de relaciones sexuales de forma fácil. Entonces, bueno, pues tú sientes que cuando te está pasando, sientes que estás descubriendo algo, porque normalmente cuando el abuso sexual infantil empieza en temprana edad, no es una cosa violenta, es una cosa que empieza con afecto, Claro. con cariño, con caricias. Te van envolviendo, te van seduciendo, te van diciendo, te van cambiando los conceptos, te van diciendo que eso lo hacen porque te quieren, que tenemos una relación especial, que tú para mí eres importante y eres especial. Si además hay una carencia afectiva por parte de las figuras de protección, pues ya está. Ya está, ya ese niño está, es como darle Es que es una mente caramelito. adulta perversa Que manipula con un niño que no tiene herramientas. Exactamente. ¿A qué edad empezó todo esto? Bueno, que yo tenga así primer recuerdo con 5 años. ¿Y durante cuántos años? Pues hasta los 15. Pero como era hermano de mi padre, no estaba con nosotros todo el tiempo. Teníamos ocasiones de, bueno, que venía a visitarnos o que hacíamos planes familiares y eso. Y bueno, el inicio fue a raíz de un accidente donde falleció mi abuelo, o sea, su padre. Y mi familia lo acogió para cuidarlo y tenerlo un poco como en familia en ese proceso tan complicado, ¿no? De duelo. Y ahí empezó todo. ¿En qué momento? A lo mejor es una pregunta muy tonta, pero yo que tengo niños pequeños y que nosotros estamos muchísimo con gente, ¿en qué momento tú pasas tanto rato a solas con tu tío? Bueno, mi padre y mi madre trabajaban. Y él estaba en casa. Yo me ocupaba de mi hermano. Sí. Nuestra situación económica era complicada, entonces tampoco teníamos una persona en casa para que nos cuidara. Yo me hacía responsable de mi hermano, te estoy hablando de 4 años de diferencia, ¿no? Yo soy mayor. Yo me ocupaba de las cosas, o sea, yo aprendí a ser adulta desde muy pequeña, entonces yo me ocupaba de las cosas de la casa. ¿Qué pasaba? Que él sabía los horarios, porque mis padres trabajaban. Y el colegio en Venezuela empiezas a las 6 de la mañana y acabas a las 12 del mediodía. El resto del tiempo estábamos en casa. Entonces él buscaba esos momentos en los que sabía que estábamos solos. Y siempre empezaba un poco como un juego. Es verdad que de pequeñita, con los 5 años, estábamos en casa de mi abuela y había mucha gente, pero bueno, esto lo cuento más detalladamente en el libro, pero para que la gente se pueda hacer una idea, nunca he tenido una casa, un hogar constante, ¿no? Vivíamos en casa de mi abuela en las temporadas donde mis padres no tenían trabajo y cuando tenían trabajo nos mudábamos a una casa de alquiler. Entonces, esos periodos de mudanza también los controlaba, que en cierta forma, mira, gracias a Dios, porque tener una casa fija en la que él sabía horarios, todo, pues era fácil para él poder hacerlo más constantemente. Pero bueno, eran periodos y así hasta los 15 años, donde ya me rebelé. ¿Te rebelaste con él? A ver, no me rebelé con él porque ya había pasado tanto tiempo que yo tenía miedo. Y la relación con mi madre era compleja. O sea, mi madre era muy dura, muy... Y entonces, pues yo se lo conté a mi prima, donde pues me rebelé ahí diciéndole pues todo lo que me estaba pasando y ella se lo contó a mi tía, o sea, la hermana de mi madre. Y ya pues se enteraron mis padres, nos enfrentaron para ver qué era lo que estaba pasando
Y fíjate, yo ahora que he empezado todo este proceso, cuando he empezado con el libro y con la terapia, me he dado cuenta que mis padres no eran conscientes de que empezó con 5 años. Ellos siempre pensaron que había sido cuando yo lo dije, como algo puntual. Y bueno, la reacción de él fue decir que era mentira, Claro. que yo me lo estaba inventando, que yo estaba enamorada de él. Y a mí se me caía la cara de vergüenza. O sea, yo en ese momento me sentía tan sucia, que es como te sientes, ¿no? Te sientes que es tu culpa, que... Bueno, y yo callé. Yo agaché la cabeza, bajé la cabeza y, bueno, mi padre se lo llevó, mi madre perdió los nervios y después de eso nunca más. Nunca más le volviste a ver. Ni ver, ni oír su nombre, ni saber nada de su vida. O sea, mis padres nos alejaron totalmente y nunca más. Pero nunca más, nunca más. O sea, yo no supe nada de su vida. ¿Y luego con tus padres no volviste a hablar del tema? Nunca. Hasta ahora. Hasta ahora. Que has necesitado expresar y contar que realmente esto fue mucho más tiempo. Es que a mí o sea, también es verdad que borras, ¿eh? Tu me imagino. Cuando tienes un trauma, mente, olvidas claro, X, ¿no? Tu mente te protege. Sí. Y entonces borra. Pero hay flashes de repente de cosas que te vienen o que conectas una emoción con otra y dices, y entonces te viene. Por eso digo que aunque pensemos que no están, está ahí. Sí. Está ahí. Es como la gotita del grifo que va ping, ping. Y sabes que está ahí. A lo mejor no tienes unos años o muchos meses de tu vida en los que tienes como un blackout, pero la emoción la sientes, o sea, sabes que eso está ahí. Entonces, efectivamente, por eso es tan importante hacer terapia cuando tú digas ya se acabó, este es el momento, pero hay que hacerlo, que es duro. Entiendo que también el proceso de la terapia es durísimo, pero vamos, yo creo que es imprescindible. Y entonces sucede esto, tú hablas con tus padres, ya nunca jamás vuelves a ver a esta persona. ¿Y tu relación con tus padres cambia? ¿Sucede algo? ¿Es incómodo? ¿Lo olvidáis? Ya no volvéis a hablar del tema, con lo cual se hace como... No volvemos a hablar del tema y parece como que no hubiese pasado nada. Es verdad que yo me he pasado muchos años como si no hubiese pasado nada. Toda mi adolescencia, después casi hasta que me independizo, pero es verdad que yo en ese momento que vi la reacción de mis padres, empecé a sentir que estaba sola, que yo no tenía... que mi casa, mis padres no eran mi lugar seguro. Entonces yo empecé pues a distanciarme emocionalmente de ellos. Y bueno, me ayudó a ser un poco más independiente, a mirar más por mí, por mi bienestar. Pero bueno, la herida ya estaba ahí. El trauma ya estaba. Si tú pudieses ahora mismo, con el trabajo que llevas hecho, sentarte delante de él, o sea, si surgiese esa oportunidad, ¿lo harías? ¿Dirías sí quiero verle y quiero hablar con él o no? ¿Sabrías qué le dirías o qué le querrías decir? No. Mira, en el congreso alguien del público me hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Y lo único que me salió en ese momento fue ¿por qué? ¿Por qué? Es lo primero que me viene. Es una pregunta muy importante. Pero, ¿sabes qué? En el fondo, después de todo lo que he hecho, la respuesta no hubiese cambiado nada, porque no se justifica de ninguna manera. O sea que en realidad me daba igual el por qué. Lo que hay detrás de ese por qué es el dolor de alguien a quien has querido, en quien has confiado, que es de tu sangre, que se supone que te tiene que proteger y te viene el por qué porque no es porque quieras entender, es porque te duele. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, necesitas quizás saber cómo funciona esa mente
pero da igual la respuesta. Es que no hay ni una Nada que puñetera lo justifique. excusa que justifique Nada, algo así. nada. Ni siquiera ser un niño herido. Me Sí, refiero a, ya entiendo lo que dices. normalmente las personas que sufren abuso o se van a los dos extremos. O se cierran y su vida se convierte en algo que van arrastrando y que les va afectando y que muchas veces piensan porque no tengo suerte, porque no encuentro personas buenas que me quieran, pero es porque repites patrón, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues acabas siempre con personas tóxicas, dañinas, que te hacen la vida más difícil o te conviertes en agresor. Entonces, yo no quiero analizar si él sufrió o no sufrió y por eso replicó patrón. Es que me da igual. Es que te da igual, es que da igual. Porque hay un momento, y no estamos hablando de que él fuese un niño, estamos hablando de que él ya era adulto. Hay un momento en el que tú tienes que querer cambiar las cosas. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Yo quizás podía haberme quedado en el victimismo y seguir equivocándome con mis parejas y buscando relaciones complicadas y seguir en ese patrón, o plantarme y decir, ¿qué coño pasa? ¿Qué me pasa? Y entonces revisar, mejorar, arreglar, entender, colocar, y ese es un proceso complejo, pero hay que hacerlo, y cortar. Entonces creo que no hay justificación nunca. No la hay jamás. Porque si fue su caso, que no, lo desconozco, como adulto podía haber tomado decisiones. Totalmente. Y has hecho referencia al tema de tus parejas. ¿Tú cómo crees que te ha afectado a ti esto en tu manera de relacionarte con tus parejas sentimentales? Mucho. Siempre he tenido parejas complicadas de, bueno, pues en todos los sentidos. De trato, de forma de relacionarnos sexualmente, son muchas movidas raras que, bueno, pues que están ahí. Solo que ahora las identifico. Antes no las identificaba, pensaba que era así, ¿no? Porque cuando tu realidad es muy pequeñita y tú ves eso, tú crees que el mundo es eso. Pero cuando empiezas a ver cómo se relacionan otras personas, cómo se siente de otra manera, dices, ¿por qué esto no me pasa a mí? ¿No? Y esa es la parte en la que, coño, tenemos que hacer una reflexión en ese sentido y mirar para adentro. Dejar de mirar para afuera. O sea, si pensamos, es que claro, ella tiene más suerte que yo y por eso ha encontrado una pareja estupenda, que la respeta, que la quiere, que la admira, que le da su espacio. No, pero es que tú también puedes, solo que buscas donde no hay, porque no conoces ese otro patrón. Entonces, bueno, pues hay que revisarse y buscar dentro y entendernos para poder romper ese patrón y construir un nuevo camino, ¿no? Con lo que de verdad tú quieres, con lo que de verdad importa. Y con los que de verdad importan. Exacto. Y bueno, tú cuando ya sucede todo esto, tú te vas de casa, ¿no? Nos contaste que estuviste viajando mucho, trabajando de modelo. Sí, empecé a trabajar, luego vine a Miss Venezuela y ya empecé a trabajar como modelo y al poco tiempo me vine a España, así es que fue todo muy rápido. Y cuando llegas a España, que ya ves también un poco, entiendo más tu mente, conoces otro tipo, ¿no?, de vida, otro tipo, pues sí, de cultura también, ¿no? Porque creo que la mentalidad en muchos casos es diferente. ¿Qué es lo que recuerdas cuando llegas a España? ¿Cómo llegas con ilusión, con ganas de romper con aquello y empezar aquí de cero? No, yo llegué con miedo, con mucho miedo de, bueno, pues eso, de enfrentarme a una nueva vida. Sí es verdad que yo en ese momento venía acompañada de una persona que conocí en Venezuela y que
años después fue mi primer marido. Ujú. Y bueno, y con él aprendí, bueno, no es lo mismo ir solo por la vida que ir acompañado. Ujú. Y en ese sentido, pues él me ayudó mucho a entender, culturalmente hablando, a relacionarme con sus entornos. Claro. Entonces, bueno, pues eso me facilitó mucho el estar aquí. Pero es verdad que no era más, no era una cosa que me, el estar aquí no me producía esa ilusión de algo que comienzas nuevo, ¿no? No, yo pues aprovechaba las oportunidades y siempre tenía que, si la cosa no iba bien, pues yo me volvía Te a volvías. Venezuela, ya está, no pasaba nada. Pero bueno, tuve la suerte de caer en este país maravilloso que me dio muchas oportunidades y decidí quedarme, a pesar de haberme separado de esta persona, ¿no? Y ahí sí que me tocó empezar de cero, incluso con el entorno de amigos, porque eran sus amigos. Claro. Entonces, bueno, pues para mí era toda una experiencia de crecimiento y aprendizaje. Siempre he tomado la vida como eso. Ujú. ¿Y qué recuerdos tienes del mundo de la moda? ¿Tienes unos recuerdos? Porque también hay muchos fantasmas, ¿no? Sí, En relación a este mundo. Sí, tengo muy buenos recuerdos. ¿No tuviste nunca una mala experiencia? Sí, lo que pasa es que yo ya me protegía de todo. Ya. O sea, yo siempre pienso que el mundo de la moda, claro, empieza muy joven. Es que empiezas con Claro. 15, 16 años. Con esa edad tú no tienes la madurez para identificar los lobos disfrazados de corderitos y te ofrecen el oro y el moro. Entonces, bueno, entiendo que muchas niñas con el afán de triunfar, Sí. bueno, pues se metan en líos. Pero yo ya venía escarmentada y tenía ya una edad, no era jovencita, y tenía muy claro que para mí era un trabajo. Yo no pensaba en me voy a hacer súper top y voy a... No había esa ambición. Sabía que era un trabajo que tenía que hacer bien, que tenía que ayudar a mi familia. Que te iba a dar un dinero, un Exactamente. sueldo. Entonces, bueno, pues siempre lo vi de modo muy profesional. Vale. Intenté esquivar balas, que alguna venía de vez en cuando, de gente pues, que se mueve en ese mundo. Pero bueno, tienes en general un buen recuerdo. De hecho, Sí. a día de hoy sigues haciendo... Sí, sigo haciendo cosas y me encanta, disfruto mucho de... Tiene, por supuesto, sus partes buenas. Ahora me gustaría hablar pues de otro aprendizaje enorme, que yo creo que es quizás el más grande, que también lo estuvimos hablando, que te da la vida, que te cambia, o sea, te da un giro a la cabeza de 360 grados, que es ser mamá. Quiero que me cuentes un poco pues toda esta parte, ¿no? De cómo cuando eres madre, cuando nace Quique y... Pues mire, yo siempre tuve en la cabeza que quería ser madre. La verdad, tenía, no solo en la cabeza, era como una sensación. El instinto, ¿no? Súper a Sí, flor de piel. Sí. Y bueno, pues cuando llegó Quique, en las circunstancias que llegó, pues me puso al mundo del revés, la verdad. Una vez más pensé, ¿por qué? Piensas en todas esas cosas que te han pasado y las cosas que te fustigas, ¿no? Pensando que has hecho cosas malas y bueno, pues que la vida te castiga, pero... Porque tú ya durante el embarazo sabías que Quique podría tener una enfermedad, podría tener una lesión, no. No. Yo tuve un embarazo relativamente cómodo, sano, pero como a los 6 meses y medio empecé a tener síntomas extraños y era porque tenía una bacteria que se llama Listeria que me provocó pues una septicemia que afecta directamente si estás embarazada al bebé. Es una infección de la sangre, ¿no? Sí, o sea que... exactamente. ¿Y esta bacteria cómo la cogiste, tú sabes? ¿O cómo Por se puede...? Alimentación. Normalmente están en los alimentos no pasteurizados. Vale. Entonces, como yo no podía comer embutidos ni nada de eso, porque ya me había salido que no había pasado la toxoplasmosis, pues me quitaron todo eso. Entonces yo dije, bueno, pues queso, y a mí nadie me advirtió. Entonces yo creo
que como hay muchos quesos que no están, la leche no está pasteurizada, sí. es leche cruda, sospecho que pudo haber sido, pero no tengo una garantía. Yo comía queso por un tubo, sí, como quesos, todas, yogures, claro, o sea, totalmente. todos los lácteos para mí. Totalmente. Y bueno, pues creo que pudo haber sido por ahí, sí. Y nada, pues con 6 meses y medio, pues estaba teniendo un aborto, porque claro, Quique estaba totalmente infectado por la bacteria, todos sus órganos estaban colapsando y él quería salir como fuera. Lo salvó, pues que era un niño ya que estaba bastante desarrollado, grandecito, y bueno, y el hospital, que la verdad es que actuaron súper rápido, me hicieron una cesárea muy rápida y después consiguieron estabilizarlo, pero con todo el proceso de cambiarle la sangre para poder quitar toda la septicemia que tenía y bueno, y luego y tú también estuviste en peligro, ¿no? Bueno, yo no, porque a mí la bacteria pues es como una gripe, un malestar raro pasa y ya está, a ti no te afecta, ¿no? Pero como todo fue tan rápido, cuando me pusieron la epidural, me pincharon la médula, la dura madre. Y entonces eso me provocó pues pérdida de líquido y malestar, mucho malestar. Yo pensaba que estaba somatizando porque realmente no tenía nada que yo dijera, me duele aquí. Es que no era eso, era una sensación en la cabeza horrible. Entonces no quería estar allí, yo no quería ver a nadie. Era como emocional, pero en realidad no era emocional. Y eso fue lo único que viví. Y que durante 2, 3 días siempre pensaba que era psicológico, ¿sabes? Por todo lo que estaba viviendo. Hasta que una enfermera se dio cuenta y me dijo, espera que voy a llamar. Que puede ser que lo que te pase es otra cosa. Y efectivamente, me pusieron un parche hemático que llaman, que sella el poro donde han pinchado. Entonces, bueno, pues al dejar de escaparse el líquido, te regula ya y... Ya me regulé y me estabilicé. Entonces, bueno, yo nunca realmente tuve ninguna complicación, pero Quique sí. Y desde el principio os lo dijeron. Sí, sí, nos dijeron, lo primero es que probablemente no superara, no sobreviviera. Así. Madre y mía. Después, bueno, pues iban saliendo cosas. Que si los pulmones tenían que madurar, que si el corazón no se había cerrado el ductus, entonces había que esperar, si no había que operar, todo eso. Resumen y consecuencia, un daño cerebral severo, producto de 2 hidrocefalias que tuvo y bueno, y todo lo demás. Que no va a ver, no va a hablar, no os va a reconocer, eso fue lo que nos dijeron. Y entonces tienes que lidiar con el sufrimiento de pensar que tu hijo pues quizás no va a vivir más de 2 años y en esos momentos entiendo, ¿no?, que te vuelves a preguntar, joder, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Qué duro, que luego me consta que te sobrepones todo y más. A día de hoy Quique tiene ya 18 añazos, es un niño súper feliz, que entiendo que tampoco ha sido fácil el camino, ni lo es todavía. Pero a ti, ¿qué te ha hecho? O sea, volviendo un poco al pasado, ¿no? ¿Tú crees que también para ti, Quique, ha sido quizás un regalo que te ha dado la vida para darte cuenta de muchas cosas o no? Quique no ha sido un regalo, Quique ha sido mi salvador. Tu salvación. O sea, yo a través de Quique he canalizado toda esa resiliencia, toda esa fuerza, muchas cosas que de repente tenía la oportunidad de utilizarlas. Y bueno, Quique me ha enseñado tantas cosas. Te ha dado fuerza también, Me ha dado ¿no? fuerza, me ha dado mucho amor, mucho más del que puedes recibir. O sea, Quique, bueno, ¿qué te voy a decir? Se me cae la baba con mi niño, que No me extraña. para mí es todo. No me extraña.
Y mira que tengo 2 hijos, pero Sí. Quique es Bueno, es una persona especial. muy especial y es así, y seguramente para su hermano también lo sea. Sí, O sea, ese claro, Carlitos, no es solo para mí, Carlitos es Carlos es maravilloso, un amor, un es un crack. niño Sí. estupendo, bueno, tiene muchísimas cosas, pero es que Quique es amor inagotable. Son personas especiales en el máximo, o sea, el sentido La más máxima expresión. total, Sí, sí, o sí. sea que entiendo perfectamente lo que dices. A raíz de todo lo de Quique, montáis la fundación Convertín, que ya lleva muchos años. ¿Cuántos años lleváis con la fundación? Casi 16. 16 años, ¿eh? Y os seguís dedicando, cuéntanos exactamente a qué os dedicáis. Yo sé que tú realmente con la fundación estás, porque yo me acuerdo hace 11 años que me senté contigo, que me contaba Rocío, que tú no o sea, tu teléfono suena a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, y tú coges el teléfono para atender a las familias, para ayudarles. Bueno, ya menos. Entiendo porque es verdad eso, que tengo claro, un equipo maravilloso y hemos creado muchas herramientas para poder canalizar eso. Pero bueno, todavía me sigue pasando que acceden a mí y bueno, y me vuelco a ayudar porque la misión de la fundación, ¿cuál es? ayudar a las familias que tienen hijos con discapacidad. Todo tipo de discapacidad. De la patología, exactamente. O sea, no hacemos distinción porque lo que nos hemos dado cuenta es que una familia que tiene un hijo con una lesión cerebral o con síndrome Down o con autismo o incluso con alguna enfermedad genética, esos padres tienen las mismas preocupaciones y las mismas necesidades de información, de formación, porque nos toca hacernos expertos en nuestros hijos y eso entra asesoramiento legal, asesoramiento médico, a qué escuela le voy a llevar, qué recursos legales tengo para poder ayudar a mi hijo. Bueno, hay un montón de vías y de necesidades y ahí es donde nos hemos dado cuenta que hay más vacío. Cuando a ti te dan un diagnóstico, lo primero que haces es meterte en Google, buscar y ahí encuentras de todo, cosas que están verificadas y cosas que no están verificadas y que están ahí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto bien, asegurarnos que detrás de cada respuesta hay un profesional especializado en ese tema y por ahí hemos visto que, bueno, que hemos ayudado a muchas familias. O sea, a lo largo de estos años, más de 30.000 familias. ¿En España? En España, sí. Vamos a 10 ciudades de España, que tengo que confesar que cuando empezamos con los talleres me acordé de vosotros. Sí. Y entonces dije, oye, ¿y por qué en vez de montar una oficina en cada ciudad o quedarnos solo en Sevilla? Porque en ese momento nosotros empezamos en Sevilla. Llevamos a los profesionales a cada una de las ciudades donde nos ayuden, ¿no? Para atender a esas familias. Y entonces copié un poco el modelo, me inspiré en el modelo de los congresos de lo que de verdad importa. Y mira, llevamos 10 ciudades, muchas familias, cada vez vamos a más ciudades y eso pues nos ayuda a crecer y a atender a tantas, claro, por eso ya poder ayudar a tanta tenemos gente. Tantas, sí. Pues enhorabuena porque sé el trabajo que hay detrás y es muy importante, muy necesario. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo está Fabiola hoy en día? Pues mira, hoy en día un poquito a veces revuelta, a veces tranquila, a veces satisfecha, porque no ha sido fácil empezar el camino de terapia y de abrir y de sanar. Pero me doy cuenta que hay tantas personas como yo que creo que cuando le das un propósito a todo ese proceso de dolor y de sufrimiento y de sanación, como que tienes una causa, ¿no? Como que dices, bueno, esto no es solo para mí, que sí que por supuesto es importante, ¿no? Yo me he puesto la primera en la lista, obviamente. Tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero también
me da mucha satisfacción saber que quizás estoy ayudando a otras personas a que encuentren también ese camino, ¿no? No tengas Alzando la duda. voz. Y entonces, bueno, pues tengo días, tengo días, pero bueno, estoy bien, estoy contenta. Estás con muchos Creo proyectos que era entre manos necesario. también, ¿no? Con el Sí, tema de que me contaste de la marca de ropa sí, también. estamos ahí sacando una marca de ropa. Bueno, impulsa. Yo siempre he sido Tú no muy paras. inquieta para esas cosas, Tú no siempre. paras. Y bueno, me entretengo. Bueno. ¿Qué es para ti lo que de verdad te importa? En el punto en el que estoy ahora, vivir con plena conciencia de ti y de lo que te rodea. O sea, creo que cuando ponemos foco, porque muchas veces vamos, cuando tú te conviertes en mejor persona y tú te aceptas y tú te quieres, también lo expresas y lo manifiestas a la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Y a cualquiera con el que te puedas encontrar. Entonces siempre he pensado que lo que de verdad importa es ser una buena madre, ser una buena amiga, ser buena persona. Pero claro, nada de eso puede pasar si por dentro tú no estás bien. Entonces, en el punto en el que me encuentro ahora, lección aprendida en la última fase, en esta fase de mi vida, eh, quererte, entenderte, vivir consciente, o sea, entendiendo tus emociones, aceptándote, eh, creyendo en tu intuición, confiando en ti. O sea, creo que eso nos hace mejores. Totalmente, es un trabajo que todos deberíamos hacer y es la manera de encontrar la paz, ¿no? Que al final todo el mundo busca. Sí. Pues muchas gracias, Nada, por Fabiola, favor, a ti por y a abrirte. vosotros por darme la oportunidad de poder expresar todo esto. Bueno, espero que vengas a muchos más congresos, que estemos juntas mucho más tiempo. Sabes que te quiero mucho, te admiro mucho. Ya te admiraba y ahora te admiro mucho más y te agradezco porque sé que con tu ejemplo vas a ayudar a mucha gente. Así que muchas Eso gracias espero. por estar con Nada, nosotros. a ti, por favor. Gracias.